Listo, Hugues, ya iniciamos. Correcto. Buenas tardes a todos los que se han reunido hoy para escuchar y estar en una nueva ponencia sobre el tema de la historia de Venezuela, que ya hablaremos enseguida. Hoy vamos a tener en Encuentro por la Historia a la profesora Inés Quintero Montiel. Inés Quintero, como señalaba hace un momento a los que la escucharon, ha sido profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la área de historia. En términos laborales, también nos aparece como una directora o como directora de la Academia Nacional de Historia en el año de 2015 a 2017 y 2017 a 2019. Inés es historiadora, tiene una maestría y un doctorado en historia y ha trabajado, sobre todo en los últimos 20 años, el tema de las independencias en Venezuela. Ese tema ha sido central en lo que podrían ser sus búsquedas académicas, que van desde el estudio de los sucesos de 1808, la caída de la monarquía, y también lo que sería la instauración en Venezuela o en Caracas de un gobierno republicano. La obra de la doctora Inés es una obra bastante prolífica, bastante abundante. Encontramos por un lado bastantes artículos, sobre todo en revistas mexicanas, Secuencia, por ejemplo, en el caso de la colombiana, del Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Historia Caribe, que, como ya les mencionaba, se centran en el tema de la independencia de Venezuela. Por otro lado, también nota uno una variante bastante importante, muy interesante, que es el tema del rol de la mujer en la historia, sobre todo del periodo que iría a finales del siglo XVIII a el año de 1820. Aquí entonces entramos a hablar de lo que sería su obra histórica y, como yo les decía, si bien se centraba por un lado en la cuestión de la independencia, también tenía otro centro importante que era el rol de las mujeres. En ese sentido, el papel o el método historiográfico, biográfico, ha sido importante en su obra. Una de sus obras importantes han sido María Antonia Bolívar, la hermana del Libertador. Otro texto también importante que tiene que ver con los famosos mantuanos, la conjura de los mantuanos, último acto de fidelidad a la monarquía española, Caracas, 1808. La historia propia de Venezuela, otros temas como el hijo del panadero, la palabra ignorada, la mujer, testigo oculto de la historia de Venezuela, volviendo a esta temática, el fabricante de peinetas, último romance de María Antonia Bolívar, y otra infinidad de textos importantes que ya les mencioné, o es bueno que conozcan o trabajen en algún momento la historia de Venezuela. Aparte de eso, Inés Quintero ha tenido una relación bastante fuerte con lo que sería la formación académica, ¿no? O sea, nos aparece, por ejemplo, que ha tenido o fue ganadora de una beca Fulbright para trabajar en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. También ganó otra beca, creo que Andrés Bello, al que también ha trabajado para tener una pasantía en la Universidad de Oxford. En general, entonces,
estamos ante una historiadora bastante importante, una historiadora que tiene una hoja de vida bastante consolidada y que se ha concentrado en los últimos años, como ya señalaba, en el estudio de la Venezuela de finales del siglo XVIII o sobre todo de la independencia y la conformación de la República. Por otro lado, todo esto se engarza con una cuestión importante que es necesario resaltar, que es la realización por parte de los grupos IEPE y el grupo Religiones, Creencias y Utopías de la Universidad del Valle del espacio Encuentro por la Historia. Ese encuentro por la historia ha sido bastante fructífero. Como señalaba hace un momento Javier, lleva más de 30 y pico de ponencias que han sido en su mayoría grabadas y que pueden ser consultadas por la mayoría de los cibernautas. Por otro lado, entonces, ya para terminar, la profesora Inés Quintero Montiel nos va a presentar una conferencia bastante importante y, si se quiere, polémica, denominada La historia y el poder, usos políticos del pasado en la Revolución Bolivariana de Venezuela. Antes de seguir, quería señalarles que una de las reglas de juego, por lo menos las que yo administraré, tiene que ver con lo siguiente. La profesora Inés realizará la presentación de su conferencia, ella tiene un tiempo ya determinado, y luego quienes deseen hacer preguntas pueden hacerlo por el correo interno. Yo tomaré nota de esas preguntas o simplemente se las leeré a la profesora para que ella las conteste. Bueno, quiero agradecerle a todos ustedes y obviamente agradecer a la profesora Inés Quintero por su presencia y por su colaboración en este evento el día de hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están aquí y los que van a ir apareciendo a medida que avancemos. Yo, verdad, no solamente agradezco la invitación, sino también que existan estos espacios que nos permitan intercambiar, bueno, las reflexiones y los temas que estamos trabajando en distintas partes, sobre todo que en medio de este encierro colectivo general en el que estamos, ha ocurrido que, bueno, que tenemos contactos que en otras ocasiones seguramente no hubiésemos podido adelantar y que, bueno, que en esta oportunidad los tenemos por estos recursos electrónicos tan versátiles, pero también a veces tan fríos, ¿no? Porque no es lo mismo estar al calor del encuentro que a través de la pantalla. Decía cuando presentó, bueno, el tema de mi conferencia es efectivamente la historia y el poder, la relación entre la historia y el poder, y de qué manera en Venezuela en estos últimos años ha habido una dinámica en la cual se ha expresado de manera muy contundente el problema de los usos políticos de la historia, precisamente en el contexto de lo que se ha llamado la Revolución Bolivariana. Ya de hecho, el nombre deja ver el peso importante de la historia como definición y como fijación de una orientación política de un proyecto de poder que está que se ha desarrollado en los últimos 20 años en nuestro país. Yo sí quisiera decir, en primer lugar, que esto forma parte de una línea de investigación que parte de la responsabilidad y de la preocupación que entre los historiadores venezolanos se ha despertado como consecuencia de la exacerbación que ha ocurrido en los últimos años del uso político de la historia como una práctica recurrente en la dinámica cotidiana de los venezolanos. Eso ha determinado que por supuesto, haya una particular dedicación a atender este tema, porque está muy presente en la rutina de los venezolanos
Y bueno, como historiadores, yo soy historiadora, yo no soy otra cosa, yo he sido docente, profesora universitaria, investigadora, mi vida se ha desarrollado en torno a la reflexión y a la preocupación en relación con la historia, y me parece que es de alguna forma insoslayable que podamos atender, sobre todo desde una perspectiva crítica, para advertir, digamos, la dimensión y los problemas que entraña esta particular utilización del pasado como un recurso político recurrente en la legitimación del poder. La primera lámina, podemos pasar ya a la primera lámina, deja ver que en Venezuela esto ha sido una práctica bastante, una tradición historiográfica bastante consolidada, sobre todo luego de la creación de las escuelas de historia, la profesionalización de la historia en Venezuela. Es un proceso del mismo modo que en Colombia y otros países latinoamericanos, es un proceso de la segunda mitad del siglo XX. O sea, la escuela de historia en Venezuela se constituye en el 1958 ya de manera continua, y desde entonces ha habido una tendencia, una perspectiva, un análisis crítico que ha incluido, entre otras cosas, la reflexión acerca de los usos políticos del pasado, ¿no? Y sobre todo, en el caso de Venezuela, ha tenido una visibilidad muy especial el problema del uso político de la figura de Bolívar. La figura de Bolívar realmente atraviesa la historiografía venezolana y ha sido objeto de cantidad de reflexiones y de perspectivas críticas. Hay un libro seminal que es en relación con el tema, que es el libro del culto a Bolívar de Germán Carrera Damas. Ese es un libro publicado en 1969, y a partir de allí ha habido una tendencia historiográfica crítica acerca de lo que ha representado la presencia y la utilización de la figura de Simón Bolívar en distintos momentos de historia política venezolana, ¿no? Esto, por supuesto, no se ha limitado exclusivamente a la figura de Bolívar, sino también a de qué manera ha estado presente en la historiografía venezolana reflexiones críticas acerca de eso, de que cómo durante la independencia, cómo la reflexión, o sea, la historia heroica y la historia épica ha permeado el relato historiográfico, del relato histórico en el caso de Venezuela. También trabajos que dan cuenta de procesos políticos concretos, como el caso, por ejemplo, del régimen de Juan Vicente Gómez, y de qué manera allí estuvo muy presente también el uso de la figura de Bolívar. Voy a pasar a la próxima lámina. Y esto, por supuesto, no solamente se ha expresado historiográficamente a lo largo del tiempo, sino que obviamente en los últimos años ha habido una preocupación, como decía inicialmente, hacer ver de qué manera en el periodo del ejercicio político de Hugo Chávez Frías ha sido muy fuerte la presencia del uso de la historia. O sea, autores como Germán Carrera Damas, como Manuel Caballero, como Elías Pino, han sido muy enfáticos en hacer ver de qué manera la figura de Bolívar y sobre todo la historia ha estado en el debate político venezolano, y no solamente ha ocurrido en el contexto de los historiadores venezolanos, sino que también ha habido historiadores que, preocupados por el tema, han atendido también esta particular relación entre historia y política que ha tenido lugar en Venezuela. El libro de Enrique Krause, El poder y el delirio, los ensayos de Frederick Lange, que son numerosos en torno a las distintas manifestaciones que ha tenido el uso político de la historia. Y bueno, y si uno se pone a revisar revistas especializadas, temas, conferencias, se da cuenta que ha sido, ¿verdad?, un problema que ha tenido particular atención por parte de las historiografías latinoamericanas. O sea, yo conozco también una tesis doctoral, por ejemplo, en Colombia, ahorita no recuerdo, de una colega que hizo precisamente un análisis de eso, el uso político de la historia en el discurso de Hugo Chávez Frías, de forma tal que estamos frente a un tema que ha tenido mucha visibilidad en el campo, en Venezuela en particular, y también en el caso de América Latina, y obviamente estudiosos de este tipo de problemas que tienen que ver con el discurso. Puedes pasar a la próxima lámina. Esto, por supuesto, no es un asunto que tiene que ver exclusivamente con el caso de la revolución bolivariana en particular, sino que sabemos que es un debate muy actual. Por ejemplo, en España, todo lo que ha sido el debate sobre la ley de la memoria y todo lo que eso ha representado como
como discusión, o sea, y que ha movilizado también a los historiadores en relación con, bueno, fijar posición respecto a si se puede determinar desde el Estado, desde el poder, una forma específica de hacer el relato sobre el pasado. En España hubo un manifiesto importante que se llama Manifiesto por la Historia y la Libertad, que hacía ver que la interpretación de los hechos históricos no pueden ceder a manipulaciones políticas partidistas. Y esto no solamente lo hemos visto en España en el contexto de todo lo que fue la ley de la memoria, ha estado también presente en Chile todo el debate en relación con el museo de la memoria en Perú, y bueno, y por no decir, no entrar en Honduras, en Colombia está muy vivo también todo el tema de en qué medida, o sea, la memoria, la historia y estos debates comprometen a los historiadores y demandan eso, una perspectiva que permita establecer, o sea, una posición crítica y sobre todo una posición plural en relación a los peligros que entraña que la historia sea conducida en una dirección que esté sujeta a propósitos políticos. Entonces, creo que es un tema que como historiadores, en donde quiera que estemos, nos compromete muy especialmente. A mí siempre que me refiero a estas cosas, tengo memoria, en la próxima lámina, por favor, que hubo en el Congreso Mundial de Historia que se presentó, que hubo en el año 2000, que fue en Oslo, hubo una intervención, hubo una especie de mesa de trabajo dedicada expresamente al tema de los usos y los abusos de la historia. Y en esa mesa de trabajo siempre recuerdo la intervención de George Igers, que es un historiador alemán, que bueno, que tiene la experiencia de lo que ha representado nada más y nada menos que en Alemania los usos políticos del pasado, que posteriormente salió de Alemania y ya tiene una obra historiográfica elaboró una obra historiográfica de mucho peso y tiene un libro sobre la historiografía del siglo XX, y él planteaba una cosa que a mí me parece que es muy ilustrativa y muy orientadora en relación con este problema, ¿no? Él lo que decía cuando instaló este panel era que había una suposición subyacente que los enfoques honestos a la historia son posibles y que el etos profesional del historiador hay un ruido ahí que está interviniendo. Que hay o sea, bueno, que él planteaba que hay un etos profesional del historiador que lo llama a resistir las interpretaciones erróneas del pasado, ¿no? Pero insistía en que la relación entre los usos y los abusos de la historia termina siendo muy compleja. Y sobre todo que el uso indebido sugiere que el pasado es instrumentalizado y distorsionado por motivos políticos o de otro tipo. Pero también significa que hay un pasado real que no debe ser distorsionado. Entonces yo creo que esta preocupación y que este tema es en gran medida uno de los elementos que ha de alguna forma motivado y generado esta corriente extensa en el contexto actual venezolano de entrar a discutir qué ha pasado con la historia durante el periodo de Hugo Chávez Frías, ¿no? Puedes pasar para la próxima lámina, ¿no? O sea, realmente ha habido un proceso que ha sido visible y que ha tenido una enorme repercusión y una enorme presencia, que tiene que ver de qué forma, incluso desde que Chávez surgió por primera vez en la escena política, el intento, el propósito, la determinación de hacer ver que Simón Bolívar era la guía y la inspiración del proceso revolucionario. O sea, cuando hay el primer intento de golpe de Estado en el 92 y posteriormente, cuando toda la campaña electoral y cuando finalmente resulta elegido presidente, ya había sido una práctica cotidiana de Chávez plantear que Simón Bolívar era la inspiración y el fundamento de todo ese proyecto revolucionario, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene una condición diferente en el momento en que esa persona que ha tenido una campaña política
de estas características se convierte en presidente de la República y se establece entonces una modificación en el discurso, que es que ya no se trata exclusivamente del discurso de un político, sino de un propósito de establecer una relación entre la historia o una lectura de la historia y un proyecto político que está ejerciendo el poder y que se encuentra su principal figura a la cabeza del Estado. Y en ese sentido, ya en el mismo momento en el que Chávez asume el poder, o sea, que logra el triunfo electoral, se plantea la necesidad de convocar una constituyente y esa constituyente tiene un propósito esencial, que es el de la refundación de la República. ¿Qué significa la refundación de la República? La refundación de la República significa esencialmente que empieza un nuevo tiempo, es decir, que hay un punto de ruptura histórica entre el pasado y el presente, y que esa ruptura histórica es lo que determina el surgimiento de una nueva realidad política que tiene que ser legitimada a partir de un proceso constituyente que va a ser precisamente el que se convoca y se establece y se ejecuta en 1999. ¿Cuál es el punto? O sea, ¿qué es lo que se pretende con la refundación de la República? Establecer eso, una ruptura que parte de una consideración donde Venezuela ha tenido una primera, una segunda, una tercera, una cuarta república previas y que ahora estamos en la posibilidad de constituir la quinta república, que es de alguna forma lo que denomina este nuevo tiempo histórico. Puedes pasar para la próxima lámina. Y esta idea de que hay un nuevo tiempo se va a, de alguna forma, consumar con el cambio de nombre del país, o sea, el cambio de nombre del país para convertirlo en la República Bolivariana de Venezuela, que es lo que va a sancionar la constituyente y la nueva constitución venezolana, que es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero ¿por qué esto tiene ese peso tan importante? Porque la argumentación sobre la cual se basa esta ruptura histórica tiene en la figura de Bolívar el protagonista esencial. El argumento es que en el pasado, o sea, en 1830, cuando finalmente Venezuela se separa de la unidad colombiana, se traicionó la Real República Bolivariana, o sea, la República Bolivariana constituida por Bolívar como parte de su proyecto presentado en Angostura. De forma tal que esa ruptura o esa traición al proyecto de Bolívar de la Unión Colombiana, consumado con la disolución de la unidad colombiana en 1830, es una deuda histórica con Bolívar que hay que reparar. Y esa reparación solamente puede ejecutarse por la vía de refundar la república, recuperando el sentido de esa república, adjudicándole el adjetivo de bolivariana, ¿no? De forma tal que es muy elocuente, muy digamos, muy significativo el peso que se le otorga a esa determinación a fin de darle sentido a la ruptura política que constituye la República, el proyecto de la Revolución Bolivariana, recurriendo o argumentando a una supuesta traición al legado de Bolívar, que ahora va a ser reparado, se constituye en la Quinta República, es cuando empieza entonces la República Bolivariana. Y eso va a generar, o va a tener como resultado el cambio de nombre del país. Esto fue, verdad, un debate muy fuerte que movilizó a la opinión venezolana, que no solamente tuvo lugar durante la Asamblea Constituyente como parte digamos, por parte de los diputados que estaban presentes en esa asamblea, sino que también trascendió a la opinión pública venezolana, a la prensa, o sea, a la Academia Nacional de la Historia, es decir, que no pasó desapercibido en la comunidad o en la sociedad venezolana lo que esto representaba. No obstante, la determinación política del proyecto de la Revolución Bolivariana demandaba la necesidad de establecer por la vía nada más y nada menos que del nombre del país esta ruptura histórica que marcaba un antes y un después con el pasado, ¿no? O sea, antes y después de Chávez. De hecho, en este discurso, cuando finalmente se sanciona o se aprueba el cambio de nombre del país, Chávez mismo va a decir
que él se convierte entonces en el último presidente de la Cuarta República y aparece entonces como el primer presidente de la Quinta República, de la República Bolivariana que vuelve. Es decir, que estamos teniendo como punto de partida, o sea, se está negando todo un periodo de la historia que ocurre entre el 30 y el 99 para retomar lo que quedó pendiente luego de la desaparición física de Simón Bolívar. Pero esto, por supuesto, no tiene que ver exclusivamente con algo tan significativo como el cambio del nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, sino que también va a tener que ver con otro aspecto muy simbólico y muy representativo de lo que esto significa también como ruptura, que es el cambio de los símbolos patrios, que es la próxima lámina, ¿no? Otro de los aspectos que se va a plantear Chávez como una decisión también de carácter político, recurriendo de nuevo al tema de la historia como recurso de legitimación, va a ser cambiar los símbolos patrios, ¿no? O sea, esto no es poca cosa, es decir, cambiar los elementos que representan a la nación, o sea, y que esto va a ocurrir en el año 2006, precisamente en un contexto en el cual, o sea, había habido ya la decisión, bueno, ya había habido estaba anunciado un proceso electoral y había la decisión de arrancar ya con el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y darle, digamos, un contenido digamos, de mayor beligerancia al proyecto de la Revolución Bolivariana, ¿no? Y esto se va a plantear en un programa de televisión, la necesidad de cambiar los símbolos patrios. Y el elemento, por ejemplo, en el caso de la bandera, se decide que hay que incorporarle una octava estrella. O sea, la bandera de Venezuela tiene históricamente 7 estrellas que simbolizan las 7 provincias que aprobaron la independencia en 1811. El argumento esgrimido por Chávez para incorporar una octava estrella era que Bolívar en 1817 había sancionado un decreto según el cual debía incorporarse una octava estrella que correspondía a la provincia de Guayana, que era una nueva provincia que se había integrado al proyecto de la República, ¿no? Y ese decreto de Bolívar, por supuesto, no tuvo mayores consecuencias porque muy poco tiempo después se crea la República de Colombia y este propósito de un símbolo de la bandera de Venezuela va a formar parte más bien de lo que va a ser el proyecto de unidad colombiana y esto no tiene manera de ejecutarse, ¿no? No obstante, recurriendo a ese antiguo decreto de 1817, alega Chávez la necesidad de incorporar esa octava estrella. Esto, por supuesto, también generó un enorme debate en relación a qué sentido tenía rescatar un decreto de 1817, cuál era el sentido ni la vigencia de aquello. Se dijo, bueno, es como que si decidiéramos reactivar el decreto de guerra-muerte, ¿no? Bueno, como Bolívar dijo en 1813, españoles y canarios contar con la muerte, hoy podemos inventar que vamos a volver a ese decreto. O sea, bueno, independientemente, lo que nos interesa destacar es la necesidad de recurrir a la figura de Bolívar para justificar una acción cuyo propósito es básicamente darle sentido y contenido a un proyecto político. Pero no solamente se le añadió una estrella a la bandera, sino que se decidió que había que cambiarle la cabeza, la dirección hacia donde iba el caballo, para que no fuese hacia la derecha, sino que fuese hacia la izquierda. Esto no es un chiste, esto no es una figura retórica. Efectivamente, la argumentación de Chávez era que había que eliminar ese caballo reaccionario y antibolivariano para colocar un caballo revolucionario que fuese el caballo de Bolívar, que simboliza el espíritu libertario, indómito y soberano del pueblo venezolano y su gesta independentista. Esta decisión que tuvo que ver con el cambio del caballo y con el cambio de algunos otros elementos simbólicos del escudo nacional, igualmente generó una profunda polémica también por la prensa. Bueno, por supuesto, hubo cantidad de reacciones, de comunicados, de reflexiones, de debates. No obstante, la determinación política que representaba darle unos símbolos diferentes a la nación para
de alguna forma establecer esa identidad entre la revolución y unos nuevos símbolos, también se llevó a cabo. Puedes pasar a la próxima lámina. Y se hizo, o sea, se decretó los símbolos patrios por Gaceta Oficial y se hizo toda una, digamos, todo un acto conmemorativo de este cambio, con desfile, con un caballo brioso cabalgando y todo lo que hacía ver eso, la puesta en escena y el efecto político que eso representó para darle cuenta al país de que ahora la revolución contaba con unos símbolos patrios que tenían que ver con esa ruptura política con esa ruptura histórica y política que se había ejecutado a partir del ascenso de Chávez al poder. Esto, por supuesto, va acompañado también de otras acciones de importante envergadura. Podemos pasar a la próxima lámina, que tiene que ver con la necesidad de establecer un relato histórico único y monolítico. Dale al clic para que se presenta, que es la necesidad de constituir un espacio oficial del Estado que se encargue de normar y de conducir la producción del conocimiento histórico. Esto se va también a crear en el 2007, ya después de sancionado patrio, y se va a crear el Centro Nacional de Historia. El decreto del Centro Nacional de Historia establece que esa institución creada por el Estado venezolano va a tener el papel o el objetivo central de conservar, preservar y difundir la historia nacional y la memoria colectiva del pueblo venezolano se va a establecer oficialmente un centro para la producción del conocimiento histórico ligado a los propósitos y los intereses del proyecto político de la revolución. La creación del Centro Nacional de Historia, además, no ocurre accidentalmente, ocurre precisamente en el momento en el que se está consolidando el proyecto. Ya Chávez ha ganado por segunda vez, en otro proceso para un nuevo periodo electoral, cuando se va a postular la idea del socialismo del siglo XXI. Y, por supuesto, la idea del Centro Nacional de Historia va a estar muy orientada a forjar ese relato histórico único y monolítico que dé cuenta de una determinada perspectiva en relación con el pasado venezolano. Para la otra lámina, para ello se utilizaron cantidad de recursos. Uno de estos recursos fue la publicación de la revista Memorias, ¿no?, que es una revista de difusión gratuita que se elaboraba en el Centro Nacional de Historia. Y fundamentalmente el proyecto de este discurso tiene que ver con un conjunto de premisas que son las que van a nutrir el discurso político, el discurso histórico del Centro Nacional de Historia, y que además se inspira en gran medida en lo que era el discurso político de contenido histórico propiciado y difundido por Chávez. ¿Y cuáles son estas líneas matrices de las premisas históricas del Centro Nacional de Historia? Idealizar y reivindicar a los indígenas, condenar y satanizar el descubrimiento y la conquista, reivindicar las luchas de los esclavizados en la obtención de su libertad, exacerbar el culto a Bolívar, atender privilegiadamente y de manera idealizada el proceso de la independencia, establecer una relación de continuidad entre la independencia y la revolución bolivariana, descalificar y satanizar el siglo XX como un periodo carente de realizaciones y sobre todo elaborar una épica de la revolución, es decir, construir un relato que le dé sentido y justificación al proyecto de la revolución bolivariana. Esto se hizo por la vía, como ya decía, de la publicación de la revista Memoria, pero también por la vía de encartes, videos, programas radiales, conferencias, películas, o todo un aparato sistemático de propaganda política asociado al contenido de este discurso, que forma parte de un cuerpo uniforme de contenido y de relato histórico que no establece diferencias, y que es, ¿verdad?, en una sola dirección, y que algunas de sus características esenciales están descritas en estos puntos que están señalados allí, ¿no? Pero además, la otra lámina, esto por supuesto no se
limita a lo que sería el papel del Centro Nacional de Historia, sino que va a tener otro instrumento de muchísimo impacto y de muchísima resonancia y además de muchísimas consecuencias, que va a ser la colección Bicentenario. La colección Bicentenario es la producción de libros de texto para todos los niveles de enseñanza, tanto de la educación básica como de bachillerato, o sea, desde primer grado hasta el último año de la escolaridad, que están asociados a la idea de lo que se llamó el currículum bolivariano. El currículum bolivariano tenía entre sus propósitos, ¿no?, contribuir a refundar la República, es decir, exactamente la misma idea que había sostenido Chávez al momento de crear la República o de nombrar a la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, contribuir a refundar la República para consolidar una sociedad humanista, democrática, protagónica, participativa, multiétnica, pluricultural, plurilingüe e intercultural. Pero en segundo lugar, ese proyecto de la colección Bicentenario asociado al llamado currículum bolivariano tenía como propósito superar el modelo educativo basado en los valores del capitalismo, referido al individualismo, al egoísmo, la intolerancia, el consumismo y la competencia feroz. Esto es textual del currículum bolivariano que normó, inspiró y promovió la construcción de este relato único que se va a transmitir a través nada más y nada menos que de la colección Bicentenario, que van a ser los manuales de enseñanza de ciencias sociales a todos los niveles, que además se distribuyen de forma gratuita y masivamente en todo el país a partir del 2011. Pasa la próxima lámina, por favor, ¿no? Esto, por supuesto, en estos manuales de enseñanza de la historia, que además se pueden consultar todos en internet, usted pone colección Bicentenario y le salen todos los libritos, ¿no? O sea, vemos también una enorme afinidad en relación con el contenido de lo que estaba expuesto o difundido a través del Centro Nacional de Historia, que va a ser precisamente tanto la exaltación de los héroes militares como la reiteración del culto a Bolívar y todo lo que es el discurso canónico de la independencia, pero también hay unos grandes vacíos históricos acerca de periodos que no se consideran fundamentales del proceso histórico venezolano. Algunos otros son analizados de manera absolutamente superficial. Hay esa concepción lineal y maniquea de la historia, donde la cuestión no solamente de carácter cronológico, sino entre buenos y malos, héroes y villanos. Y sobre todo hay un juicio negativo del periodo democrático y en general del siglo XX, ¿no? Y eso se resume en un contenido que está en los textos escolares, que procura hacer la apología y la defensa de los programas y las obras del periodo presidencial de Hugo Chávez. De forma tal que hay una fuerte presencia de carga ideológica expresa en el contenido de los textos escolares que tiene un objetivo político expreso. Esto igualmente como ocurrió con el debate en relación con la refundación de la República, con el tema de los cambios de los símbolos patrios y con todo este debate generó un profundo debate en la sociedad venezolana en relación con los peligros que entrañaba, una vez más, la elaboración de un relato que tuviese como propósito establecer una línea de conexión entre el proyecto político del gobierno y la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. Hubo, exposiciones de docentes, comunicados, las escuelas de educación, la Academia Nacional de la Historia, es decir, todas las instituciones lo que plantearon es que independientemente de lo que podían representar las ventajas de una distribución gratuita de manuales escolares, el debate se centraba en que no puede la enseñanza de la historia o la enseñanza de las ciencias sociales conducirse de forma tal de privilegiar un discurso de carácter ideológico, político, que además no tenga, la posibilidad de ser debatido, ¿no? De hecho, cuando algunas de estas denuncias, de estos reclamos, de estos reparos, se hicieron abiertamente, las personas que estaban en la dirección o en la coordinación de estos textos defendieron a capa y espada el contenido que ellos expresaban, diciendo que eso se trataba de la verdad histórica y que cuando se planteó que, bueno, que los libros le daban mucho mayor
atención al periodo de Chávez que al periodo de la democracia, y que había una sobreexposición de la figura de Chávez respecto a otros periodos de la historia, la respuesta de algunas de las docentes que estuvieron responsables, bueno, fue que ellas no tenían la culpa de que Chávez hubiese hecho más cosas que todo el resto de los gobiernos anteriores. O sea que, ¿verdad? Se trata de una instrumentalización política del contenido y del relato histórico que es expresamente propagandística y que tiene además eso, un propósito fundamentalmente de legitimación y de propaganda del régimen político, del proyecto político de la Revolución Bolivariana, ¿no? Puedes pasar la próxima. Esto obviamente demandó o generó, como yo lo estaba planteando, una fuerte discusión en la sociedad venezolana y pronunciamientos muy, digamos, muy firmes por parte de los historiadores. O sea, yo creo que uno de los historiadores, entre muchos otros, ¿no?, que de manera particular y colectiva nos pronunciamos en relación con todo ello, tuvo que ver con, bueno, con en qué medida esta manera de ofrecer el discurso histórico estaba relacionada con eso, con una proyección absolutamente totalitaria en relación con lo que significa la enseñanza de la historia, ¿no? Y decía Manuel Caballero en un libro de él que se llama Revolución, Reacción y Falsificación, que el gran problema del totalitarismo proviene de la voluntad de imponer una ideología oficial única y obligatoria al conjunto de la sociedad, pero que esto no tiene como propósito explicar la historia a la luz de una concepción particular, sino para hacerla entrar a la fuerza en un esquema inamovible y dogmático. Es decir, lo que está planteado allí no es una visión para la discusión, sino una visión para el adoctrinamiento. O sea, esta es la historia que debe ser, o sea, este es el relato, esta es la historia que es verdadera, ¿no? De hecho, hubo un debate muy importante en este contexto cuando se presentó también la nueva imagen del rostro de Chávez, del rostro de Bolívar, ¿no? O sea, bueno, el rostro de Bolívar, por supuesto, ha tenido cantidad de representaciones históricamente, o sea, como ocurre con todas las figuras históricas, ¿no? No obstante, en el contexto de todo este debate, surgió la idea bueno, a partir de la exhumación del cadáver de Bolívar y de los estudios que se hicieron supuestamente de carácter científico, ofrecer una imagen de Bolívar. El problema no es que se ofreció una imagen de Bolívar, sino que se ofreció que esa era la imagen verdadera de Bolívar, con lo cual se procuraba de alguna forma negar cualquier otra representación que no fuese esa que se oficializaba como la verdadera, como la única, como la que podía ser reproducida para dar cuenta del rostro de Bolívar, ¿no? Esto, por supuesto, puedes pasar a la próxima página, ha tenido, o sea, se ha mantenido luego de la muerte de Chávez, ¿no? Sobre todo porque antes de Chávez morir en diciembre del año 2012, en su última locución pública a los venezolanos, ¿no?, él planteó que el sucesor suyo debía ser Nicolás Maduro, ¿no? Y bueno, y eso simplemente, o sea, no tuvo manera o sea, eso no pasó por ninguna recurso de elección, ni primaria, ni de ningún tipo. Sí, bueno, la designación de Maduro como sucesor de Chávez fue eso, tal como está expuesto allí. Mi opinión firme, plena, como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que un escenario que obligaría a convocar de nuevo elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República. Yo se los pido desde mi corazón. Fue el candidato que finalmente, luego de la muerte de Chávez y en virtud de los pautados en la Constitución, se convocó a elecciones y Nicolás Maduro se convirtió, producto de las elecciones que se realizaron ese año, en presidente de Venezuela. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Que esta política, esta práctica, esta dinámica que ha caracterizado este proceso a partir de lo que ha sido la ejecución de la Revolución Bolivariana, se ha mantenido y ahora digamos, sobre todo para proteger el legado de Chávez. Puedes pasar para la próxima lámina.
Y ha sido eso, o sea, este 4F, este es el cuartel de la montaña, que es donde está enterrado Chávez, donde está digamos, el mausoleo de Chávez, y es entonces el cuartel de la montaña como el centro donde digamos, donde se estaría el legado fundamental de Chávez. 4F es el 4 de febrero, que fue el día que Chávez intentó el primer golpe de Estado, ¿no? Y esto se ha expresado también visualmente, puedes pasar a la próxima página, a la próxima lámina, con lo que ha representado la presencia, y me equivoco, bueno, de la permanencia de Chávez en el paisaje venezolano por la vía de la propaganda, o sea, que son los ojos de Chávez que de alguna forma hacen ver que Chávez está presente, que Chávez te está viendo, que Chávez no está ausente y que de alguna forma está vigilando que se mantenga su legado, incluso, como ustedes pueden ver, en todos los ambientes, en todos los espacios, en las vallas, en las instituciones públicas, e incluso esta última imagen que está abajo, ese es un parque patrimonial, o sea, es un parque que sus escaleras fueron intervenidas con la mirada de Chávez, ¿no? En la próxima imagen o en la próxima lámina podemos ver lo que se ha convertido en un lema del periodo de Maduro, que es, bueno, aquí no se habla mal de Chávez. Ese letrero lo puede uno conseguir en cualquier oficina pública del Estado venezolano, o sea, en las notarías, en los ministerios, o sea, en las escuelas públicas, o sea, en cualquier lugar del país está estos letreros que dicen, bueno, aquí no se habla mal de Chávez, porque realmente se trata de sostener, ¿no? el legado de Chávez y de evitar bajo cualquier medio la posibilidad de que se pueda hacer una crítica a lo que sería la gestión del presidente Chávez, ¿no? También esto, la próxima lámina, o sea, había habido una práctica de erigir estatuas en honor a Chávez en vida. Estas estatuas empezaron a ser derribadas y tumbadas en distintas partes del país, y las que se sostienen han sido fuertemente vigiladas para evitar que haya estos actos llamados de vandalismo frente a lo que ha representado la reproducción de la figura de Chávez para insistir en la importancia de su legado. Claro, todo esto termina siendo muy exigente, muy estremecedor, muy difícil de convivir con eso, sobre todo porque se trata, ¿verdad?, de un cuerpo propagandístico, de una práctica política, de una manera de incorporar a la historia en el debate político que ha hecho que los historiadores estemos inevitablemente en el primer plano del debate, porque obviamente eso forma parte de nuestro ejercicio profesional. O sea, nosotros no podemos mantenernos ajenos, ni ausentes, ni indiferentes, ni al margen de lo que todo esto ha representado como una práctica cotidiana y regular de la vida de los venezolanos en los últimos 20 años. Y claro, cuando uno se enfrenta a esto, no, es inevitable que piense en la obra de George Orwell, ¿no? Porque obviamente en alguna vez había un Twitter que decía que, mira, esto, o sea, la obra de Orwell no es un guión, es una novela, pero realmente cuando uno lee algunos de los fragmentos de Orwell, no puede sino pensar en la relación entre lo que eso significa y de qué manera nos remite en gran medida a estas imágenes que ofrece Orwell en su libro. Con la próxima, ¿no? O sea, una de las imágenes de los textos de Orwell dice, en cada descansillo frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro, ¿no? Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos te siguen a uno donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las letras al pie. Claro, cuando uno ve todas estas imágenes de los ojos de Chávez en toda la ciudad, en todo el país, en las vallas, por supuesto, es eso, el gran hermano que se supone que te está vigilando. Y otra imagen ya para cerrar estaría en otro texto de
de Orwell, que dice, bueno, y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad. El que controla el pasado, decía el eslogan del partido, controla también el futuro. Y el que controla el presente, controla el pasado. Esto es un afiche que se hizo en el 2017 para establecer nada más y nada menos que la conmemoración de la Revolución Rusa con una consigna que decía de Lenin a Chávez 1917-2017. De forma tal que una vez más vemos eso, el que controla el presente pretende controlar el pasado. Todo esto, por supuesto, ha generado y sigue generando y forma parte de un intenso debate en la sociedad venezolana. Nosotros consideramos que la responsabilidad en la cual nos encontramos es que este debate se mantenga abierto, que sea parte de una discusión colectiva, crítica, plural, amplia y abierta, y sobre todo estamos convencidos de la importancia de que todos estos espacios plurales de producción de conocimiento histórico tienen que mantenerse activos, deben seguir generando reflexión y conocimiento, sobre todo conocimiento crítico, porque solamente a partir de estas reflexiones críticas, de esta producción de conocimiento, podemos nosotros, de alguna forma, o sea, no es que impedir esta construcción de un relato único, sino sobre todo contribuir a la posibilidad de que la historia sea en su esencia lo que debe ser, o sea, un espacio para la discusión, para el debate, para la reflexión, y sobre todo, como decía el doctor Eggers en su muy sentido texto del Congreso, o sea, que existe un pasado que no debe ser distorsionado. Yo creo que esa es parte de la preocupación que nos ha animado a quienes estamos en este espíritu de debatir estos temas, y por eso les agradezco muy especialmente que me hayan permitido plantear esta preocupación que de alguna forma está presente entre los venezolanos, entre los historiadores y por supuesto, entre muchos que sin ser historiadores también sienten y están atentos a procurar que la historia sea un espacio para el debate y no un espacio para el adoctrinamiento político. Demos la gracia a Inés Quintero por su excelente presentación. Como yo le había comentado hace un momento, una de las maneras para interactuar con la expositora es que ustedes a través del chat del programa nos envíen sus preguntas para que ella les dé respuesta. Inés, yo tengo una pregunta mientras los compañeros que nos acompañaron hoy nos piensan sus preguntas también. Esto que tú señalas, cuando uno lo mira en la perspectiva que tú lo colocas, entiende uno de que es un proyecto bastante lógico, o con un engranaje, o con una experiencia, si se quiere, bastante particular. No es algo que deviene del azar o fortuito o que se dio, ¿no? Se ve institucionalidad detrás del proyecto, eso que tú mostrabas, sobre todo de reescribir la historia del ministerio o la creación del instituto, etcétera. Pero independiente de eso, tú identificaste o has identificado a un grupo o a una persona que apalanque este tipo de ideas, de que sea la persona que le hable, por decir algo, al oído a Chávez para que emprenda dicho proyecto, o Chávez se embarcó en ese proyecto porque él creía en él creía en esa experiencia, o era algo meramente instrumental a su política interna, ¿no? Ajá, no, bueno, fíjate tú que en relación
con el caso, bueno, con la figura de Chávez, obviamente él tiene una formación que viene de la escuela militar, o sea, toda esa cosa de la épica de Bolívar, todo eso no es de su propio peculio, o sea, es algo que está en el fondo de lo que ha sido el culto heroico a Bolívar y sobre todo que está muy asociado a la formación de los militares en Venezuela, ¿no? Del mismo modo que sabemos por las fuentes que él mismo ha expresado y por lo que ha significado la elaboración historiográfica, digamos, de orientación marxista, que muchas de estas premisas no son inventadas por Chávez, ¿no? O sea, por ejemplo, existe la obra de Federico Brito Figueroa sobre, por ejemplo, Zamora, que es la idealización de Ezequiel Zamora, o sea, que no es que todo esto es de cosecha personal de Chávez, lo que sí hizo Chávez fue incorporarla como parte de su proyecto político desde el mismo momento en que él surge como factor, digamos, cuando él organiza este golpe de Estado, se llama el movimiento bolivariano 200, o sea que desde el primer momento está la figura de Bolívar en el discurso y sobre todo, y me parece importante insistir en ello, que el culto a Bolívar no es una invención de Chávez, lo que ha sido, digamos, una herramienta de instrumentalización dentro del proyecto político de Chávez es establecer esa ruptura histórica con el pasado y que a partir de ahora entonces estamos en la revolución bolivariana, es decir, darle un contenido, digamos, de conducción del proyecto bajo la égida de la figura de Bolívar, ¿no? Y él presentarse como el continuador de esa gesta, ¿no? Correcto. Vamos a unas preguntas que nos acaban de llegar. Pregunta, pareciera que el abuso político de la historia en Venezuela es propio del proyecto bolivariano. ¿Cuáles eran las características de esos usos en periodos anteriores? Mira, el uso político de la historia, y eso es algo que por supuesto no es, como decía yo, no es propio de Venezuela, no es exclusivo de Venezuela, eso forma parte de una práctica que nos trasciende como sociedad y que además es objeto de debate historiográfico. ¿Cuál es la diferencia en relación con otros momentos de la historia de Venezuela? La construcción de un discurso único y monolítico. O sea, yo creo que eso es lo que establece una diferencia con el pasado. El hecho de que la figura de Bolívar fuese instrumentalizada en el pasado, de que la historia tuviese este peso de alguna forma, esta importancia que tiene que ver con todo lo que significan las conmemoraciones oficiales, que si vamos para el panteón, o sea, la presencia de Bolívar, todo esto que efectivamente forma parte de la, digamos, de la práctica conmemorativa que encubre las historias oficiales de nuestros países. La gran diferencia es que hay un discurso uniforme que se presenta como el verdadero y como el que es legítimo y que además debe, digamos, debe difundirse de manera homogénea y también, obviamente, digamos, la, la apología de la figura de Chávez y también esto, la descalificación del pasado democrático. O sea, que yo creo que todo eso forma parte de, digamos, ya de un empaque que va más allá de lo que habían sido prácticas del pasado y que están directamente relacionados con un propósito de legitimación de un proyecto político en particular, ¿no? O sea, yo no diría que eso estaba presente en los mismos términos, digamos, en lo que sería el régimen de Pérez o el régimen de Betancourt, o sea, no había digamos, el establecimiento de esa fórmula monolítica de conocimiento del pasado. De hecho, existían los programas y bueno, y la producción de los libros y las distintas interpretaciones, o sea, no había, lo que había eran los lineamientos programáticos y no una construcción uniforme del pasado que permitiese eso, establecer un solo discurso, ¿no? sobre el relato, sobre el pasado venezolano. Bueno, tengo otra pregunta de parte del colega Gabriel Zamacá. Me gustaría que nos comentara acerca del uso político de la historia de los países vecinos, especialmente de Colombia y de la figura de Santander y la oligarquía colombiana.
Bueno, yo ahí le agradecería más a los colegas colombianos. O sea, yo creo, como decía anteriormente, los usos políticos de la historia no son exclusivos de Venezuela ni de esto. Lo que yo sí creo es que, por ejemplo, en el caso, podría hablar de lo que ha sido en el caso particular de Chávez, digamos, la descalificación de la oligarquía colombiana y la búsqueda de tratar de establecer una pugnacidad con la historia de Colombia y la historia de Venezuela, tratando de descalificar, bueno, que Santander fue el que mandó a matar a Bolívar y que Bolívar lo mataron, las oligarquías, todo esto que al final termina siendo un discurso que no es, que no tiene que ver con la historia, que tiene que ver con eso, más con lo ideológico y con lo político, con la idea de construir un relato sobre el pasado. Y me parece que, bueno, que es interesante también ver de qué forma se han construido relatos sobre Bolívar en el caso colombiano. O sea, yo tengo un trabajo sobre los usos políticos de Bolívar como hombre de izquierda y como hombre de derecha, y en Colombia sabemos eso, el M-19 sacó una vez la espada de Bolívar, y bueno, la espada de Bolívar utilizada por la izquierda, pero también fue utilizada por la derecha colombiana, de forma tal que eso son prácticas que me parece importante identificar, discutir y sobre todo poderlas poner en el debate acerca de lo que eso representa y de las consecuencias que tiene, ¿no? Correcto. Manuel Marcano tiene la siguiente pregunta. Dos ejemplos excelentes de esa instrumentalización de la historia sería el uso de los ojos de Bolívar junto a los de Chávez al inicio del uso de la imagen y la obra teatral de Arañero a Libertador. Sí, no, yo creo que, bueno, hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, las películas, ¿no? O sea, la película que se hizo sobre Bolívar, la película que se hizo sobre Bolívar, que fue la que protagonizó Edgar Ramírez, o sea, al final dejan abierta la posibilidad incluso de que Bolívar no haya muerto, ¿no? Sino que haya sido, hacer que no se murió en Santa Marta. Entonces, claro, son esos recursos que se han construido con el fin de establecer una versión del pasado que obedece a los fines políticos de un proyecto, y que en eso Chávez, bueno, cuando se decide exhumar al cadáver de Bolívar con el propósito de identificar cuál había sido efectivamente el propósito, el motivo de su muerte, ¿no? O sea, que se llega incluso al punto de hacer un acto verdad, que fue muy, digamos, muy movilizador, ¿no? En relación con lo que eso representó, de que además que fue filmado, que fue muy fuerte, ¿no? Y básicamente todo eso estaba en el entramado de, bueno, que había que demostrar que Bolívar había sido asesinado. Entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso realmente con la historia, no? Bueno, tenemos otra pregunta de Pedro Aristeguieta. Dice, es una tragedia intelectual escuchar una opinión única, no respetar las diferencias. ¿Qué opinas, Inés, de la foto que está en toda Venezuela, en donde colocan a Maduro y a Chávez casi igualitos? Al lado aparece la frase siempre juntos. Sí. Sí, no, los recursos propagandísticos que se han desarrollado en estos años son, ¿verdad? Bueno, hay toda una iconografía muy extendida, ¿no? Y no solamente la figura de Chávez y Maduro, sino también la de Bolívar, ¿no? O sea, esa nueva imagen de Bolívar que parte de la idea de establecer eso, una continuidad histórica entre Bolívar, Chávez y Maduro, ¿no? Como que si fuesen eso, una herencia inevitable, ¿no? Y todo esto, por supuesto, son, eso como estábamos hablando, tiene que ver una determinación que es fundamentalmente de carácter político y que recurre a la historia para establecer ese piso de legitimación, ¿no? Y que bueno, o sea, y que, por ejemplo, con el caso particular de la imagen de Bolívar ha generado también muchos debates, sobre todo porque Bolívar ha sido representado pictóricamente, o sea, desde en vida y en el siglo XIX. Entonces tú no puedes llegar a la conclusión de que
una sola de esas imágenes es la que es verdadera. Entonces, ¿qué haces con todas las demás, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de esa intención de establecer una lectura única, ¿no? Correcto. Patricia Moglia dice, ¿existe un pasado en sí a ser distorsionado? ¿Cómo piensa la compleja relación entre memorias e historias, diferentes perspectivas historiográficas en la enseñanza de la historia en la escuela? Claro, nosotros somos de la opinión y bueno, y como historiadores, o sea, sabemos que cuando nosotros empezamos a trabajar cualquier tema, y eso es una herramienta que yo creo que es insoslayable del historiador, ¿qué es lo que uno primero hace? Ver las distintas versiones, lecturas, interpretaciones y aproximaciones que hay sobre los hechos históricos. O sea, si la riqueza de la elaboración historiográfica tiene que ver esencialmente con la crítica histórica. O sea, esa es del ABC de la construcción del conocimiento. O sea, cuando uno se enfrenta a un hecho que es uniforme en su lectura, empiezan las sospechas. O sea, ¿cómo así que tú me vas a decir que esta fecha es interpretada de manera uniforme o este personaje, todo el mundo está de acuerdo? De eso no, o sea, eso forma parte de precisamente del ejercicio historiográfico como fundamento de la construcción del conocimiento. Entonces, obviamente, tampoco podemos hablar de que existen memorias únicas. Los procesos de memoria son procesos de construcción social de la memoria. Entonces, pretender que desde el Estado se puede establecer no solamente un contenido histórico, sino uniformar la memoria en una sola dirección, termina siendo lo que estábamos hablando al comienzo, parte de un debate que ha estado muy sensiblemente planteado en los últimos años. O sea, no hay, bueno, obviamente para un historiador, obviamente, no hay manera de establecer una ley de la memoria que establezca que hay una sola manera de recordar el pasado, ¿no? O de construir el pasado, porque eso es la negación de lo que significa la práctica historiográfica. Correcto. Álvara Alejandro Orozco nos pregunta si el, el proyecto bolivariano que usted acaba de mencionar adaptó la propaganda bolivariana discursos de las naciones vecinas o fue productora de discursos monolíticos del pasado. Bueno, como decía anteriormente, o sea, se construye, o sea, hay distintas fuentes que le dan soporte a digamos, a este discurso, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos que en muchos de nuestros países, o sea, ha habido una condena al descubrimiento y que cada vez que estamos frente a las fechas conmemorativas de Cristóbal Colón se arma un jaleo y dice, bueno, el genocidio de Cristóbal Colón, eso forma parte de un debate que ha atravesado el tema, por ejemplo, de la conquista y que tiene que ver con el surgimiento de las historias patrias. Las historias patrias se sostuvieron muy tempranamente sobre la condena del pasado colonial. O sea, todas estas son premisas que han contribuido a, digamos, a los debates en torno a nuestros pasados. O sea, la reivindicación de los indígenas o la nueva lectura de lo que significa la esclavitud en nuestras sociedades. Todo eso no solamente es importante, es legítimo, es necesario. El problema está en cuando esos elementos que forman parte del debate historiográfico y que es importante que ocurra, se convierten en discurso único, o sea, se convierten en dogma, en lo único válido, porque yo puedo discutir abiertamente, o sea, en relación con el significado, los alcances del proceso de conquista, pero allá hay distintas posiciones, distintas valoraciones, distintas interpretaciones. Lo que consideramos discutible o por lo menos susceptible de ser enfrentado es que se pretenda que esa lectura sea una sola y que esa lectura es la única válida. Allí es donde creo yo que está esencialmente el problema. O sea, que hay una construcción histórica que aspira a una única lectura del pasado. Y eso es precisamente el debate o la discusión que estamos tratando de
plantear en el caso de lo que ha sido el Centro Nacional de Historia, la revista Memoria, los cuadernos, la colección Bicentenario y la pretensión o el propósito desde el Estado de establecer una lectura única del pasado que además tiene como propósito justificar y legitimar con ese discurso este proyecto político que está en el poder. ¿Resistes otras preguntas más? Sí, claro. Ah, bueno. Que se vaya la luz. No, un ratico más, ustedes dicen. Listo, cierto. El problema de la luz. Bueno, Iván Vázquez nos pregunta si los contradictores de la revolución bolivariana en el discurso político no es muy evidente, a pesar de que usted reconoce la multiculturalidad, lo étnico, tal. Es decir, ¿cuáles son los sectores sociales que se oponen a la República Bolivariana de Venezuela? Mira, yo creo que un problema, o sea, que son dos aspectos diferentes. Un aspecto es, digamos, el debate político en torno al proyecto de la revolución bolivariana, que efectivamente, o sea, hay distintas posiciones y hay quienes están de acuerdo y quienes no están de acuerdo. Y otra cosa, lo que yo estoy planteando, que tiene que ver con el discurso histórico y la instrumentalización del pasado, ¿no? O sea, yo creo que esto no establece diferencias sociales, o sea, la instrumentalización del pasado no está relacionada con que si yo soy de una determinada clase social o de otra, si me afecta o no o me afecta más o me afecta menos el uso del pasado. Yo creo que esto es un problema que va más allá de que yo esté o no de acuerdo con el proyecto político de la Revolución Bolivariana. Una cosa es, yo puedo estar de acuerdo o no con este proyecto político o ser de un sector social que asecunda o que aprueba el proyecto. El problema no es si yo estoy de acuerdo o no con el proyecto político de Chávez, el problema o con el proyecto político del chavismo. El problema es que independientemente de que yo esté o no de acuerdo, se supone que el relato histórico es único y uniforme en relación con el pasado. Y eso no es, o sea, no hay manera de evadirlo, ¿no? O sea, eso es, digamos, es un relato dogmático. Y un relato, bueno, que tiende a la visión única del pasado. Y eso es precisamente lo que nosotros como historiadores, independientemente de la condición social del historiador o de la condición social del maestro o de la condición social del estudiante, es lo que estamos discutiendo. Para un historiador no hay manera de admitir sin discutir que la historia debe tener una perspectiva crítica y abierta para su discusión. Y yo creo que eso es esencialmente lo que nos moviliza como historiadores en relación con esta realidad, digamos, con esta realidad de instrumentalización del pasado en la cual nos encontramos. Bueno, Alejandro Tunualá pregunta, profesora Inés, dentro de la resignificación de los símbolos nacionales, ¿cuáles fueron los aportes intelectuales de los académicos en ese momento para oponerse a la sacralización de las imágenes? ¿Existió una resistencia por parte del sector intelectual y cultural a esta política? Si así fue, ¿cuáles cree que han sido sus legados o influencias? Bueno, fíjate, en relación en particular, bueno, primero cuando se hizo el cambio de nombre del país que se sancionó en la constituyente, hubo un debate abierto y salieron, bueno, cantidad de artículos por la prensa, hubo declaraciones. ¿Y qué era lo que se argumentaba esencialmente? O sea, que tú no puedes establecer que hay un solo individuo del pasado histórico venezolano que determina la vida de los venezolanos. Es decir, adjetivar a la República como bolivariana hace desconocer, o sea, cualquier otra realidad política distinta a la de Bolívar. En segundo lugar, es plantear eso, o sea, un planteamiento que pretende establecer una ruptura sobre la base de una traición a un individuo, o sea, que eso, o sea, la historia no va de traiciones y de reivindicaciones, la historia va de procesos. Entonces, esa decisión de establecer que producto de la traición que se había realizado contra Bolívar, ahora había que reivindicar
a Bolívar para que superar esa traición, eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, desde el punto de vista incluso de construcción histórica, sobre todo porque a la hora de analizar qué fue lo que pasó como en el contexto de la disolución colombiana, de la unidad colombiana, no podemos todavía seguir insistiendo que la unidad colombiana se rompe porque traicionaron a Bolívar. Entonces son ese tipo de debates que van al problema de los procesos históricos, lo que de alguna forma ha movilizado la opinión de quienes hemos discutido y enfrentado este tipo de consideraciones. Y en relación con los símbolos patrios ocurrió más o menos algo parecido. O sea, de qué manera tú puedes justificar incorporar una octava estrella porque Simón Bolívar en el 1817 dijo que esa estrella debía estar allí. O sea, ¿qué sentido tiene históricamente rescatar un argumento que obedece a otro momento histórico y a otra motivación totalmente distinta y ajena a la realidad venezolana? Y bueno, y lo del caballo simplemente no tiene nombre. O sea, decidir que ese caballo tiene que empezar a ir a la izquierda porque el caballo que ve a la derecha es un caballo reaccionario, eso ya no tiene que ver ni con la historia. O sea, eso no es historia. Entonces, claro, el problema tiene que ver esencialmente no con los soportes que justifican cada una de estas decisiones, sino con los propósitos políticos que están soportando estas decisiones. Incluso cuando se planteó el tema del cambio de los símbolos patrios, hubo un grupo de colegas historiadores que fueron a la Asamblea Nacional a argumentar a favor de estos cambios de los símbolos patrios sin ninguna posibilidad de establecer argumentos históricos que le diesen valor, ¿no? Entonces, eso forma parte del problema en el cual eso ha estado presente toda esta discusión, ¿no? Bueno, creo que hay más preguntas, pero te voy a hacer la última porque ya debes estar cansada y el peligro de la luz y todas esas cosas que se No, bueno, por lo menos no hay amenaza, no, pero verdad, si quieres me las haces todas juntas y yo hago un resumen ya final, ¿no? Ah, bueno, correcto, muy bien. Trina Rojas pregunta lo siguiente: en esta nueva etapa de Venezuela, en los 22 años sin democracia, con el endiosamiento de Chávez, ¿cómo lo relacionas con otras etapas de la historia de Venezuela? Carlos Manuel Zapata pregunta: de acuerdo con la oscilación pendular de la historia en los últimos 30 años, el proyecto bolivariano representa la respuesta al liberalismo empobrecedor. De acuerdo con eso, ¿qué tanto contradice Chávez el fin de la historia según Fukuyama? Una pregunta bien. Carlos Manuel Zapata Carrascal. ¿Existe diferencia entre la historia única, el pensamiento único en el contexto neoliberal y la concepción reivindicativa popular bolivariana? Bueno, mira, para ir cerrando, y verdad, muchísimas gracias por todas las preguntas y por el interés y por toda la receptividad. Yo quisiera, bueno, obviamente no existen, o sea, una etapa similar en relación con lo que representa la figura de Chávez y la historia con relación a otros momentos de la historia. Obviamente, nosotros tenemos el periodo de Guzmán, ¿no? Guzmán Blanco, las estatuas de Guzmán, pero es que son condiciones históricas absolutamente diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en el pasado guzmancista no existía eso, un ejercicio profesional de la historia, un debate, la disciplina de la historia no tenía las características que tiene hoy. Yo creo que parte del debate tiene que ver con el escenario en el cual todo esto ocurre y con lo que representa la responsabilidad historiográfica, la responsabilidad del historiador respecto a esa realidad. O sea, estaba muy difícil que en el siglo XIX hubiese una advertencia en relación con la megalomanía de Guzmán y el uso político de la historia por parte de Guzmán, porque entre otras cosas no existía una historiografía que estuviese atenta a este conjunto de problemas. Yo creo que hay una relación directa entre lo que es el ejercicio profesional de la historia y la necesidad de discutir, advertir y debatir estos temas en el presente que con relación al pasado. Pero también creo que hay otro elemento que significa y que tiene un enorme peso, que tiene que ver con la musculatura del Estado como instancia que promueve esta forma de instrumentalización de la historia, porque
es un Estado que tiene una institución expresamente dedicada a ese fin, que tiene los recursos propagandísticos para llevarlo a cabo, que plantea un programa uniforme de enseñanza de la historia, o sea, que la instrumentalización del pasado no es accidental, no es individual, no es contingente, sino que es institucional, ¿no? Y que depende y que está orquestada desde el Estado. Entonces eso también tiene una connotación totalmente distinta a la de cualquier otro momento de la historia, y que además se suman los recursos electrónicos, a la difusión de video, al reparto de computadoras con contenido incluido, que son, o sea, todo eso forma parte de este proceso, ¿no? Y que por lo tanto, o sea, tiene esta connotación y esta dimensión tan, digamos, de tanta significación, ¿no? En relación con el proyecto de la historia y el fin de la historia, bueno, yo no creo que esté planteado, o sea, más bien todo lo contrario. O sea, yo creo que lo que está planteado en este proyecto es que la historia sea de manera permanente un instrumento o sea, un instrumento político, ¿no? Entonces, muy lejos de querer plantear el fin de la historia, sino más bien de que la historia sea eso, una herramienta política permanente, y de hecho sigue siéndolo. Por ejemplo, el hecho de que el Panteón Nacional, que hay que meter gente al panteón, que si cámbiale el nombre a esto, que si ponle, o sea, todos estos elementos que tienen que ver con recurrir al pasado para fortalecer un proyecto político que no tiene manera de dar respuesta a las necesidades de las mayorías de la sociedad venezolana, ¿no? Y en relación con la última pregunta de la historia única y el proyecto liberal, mira, o sea, yo creo que hay expresiones bastante elocuentes de lo que han sido las tendencias en relación con la interpretación del pasado de los regímenes totalitarios, bueno, ahí está lo que significó Rusia, ¿no? O sea, la antigua, la Unión Soviética y después Rusia, o sea, la desaparición de Trotsky de la fotografía, o sea, que hay que hacerle Photoshop, o sea, hacer desaparecer nada más y nada menos que a Trotsky. O sea, está bien fregado, ¿no? O, por ejemplo, lo que ha significado en el caso alemán, ¿no? Lo que representó en Alemania la construcción de un rato, que el propio Gundergrass después tuvo que decir, bueno, ya va, ¿cómo le vamos a contar a esto a nuestros niños? O sea, yo creo que hay un modo totalitario de organizar el relato que forma parte de esa manera de entender la historia como un recurso político. Y, verdad, o sea, sin considerarme neoliberal ni defender lo contrario, una de las características de lo que ha sido la práctica historiográfica en las democracias es, mira, que esto es parte del debate. O sea, la historia forma parte de un debate. O sea, y realmente lo que diferencia un Estado totalitario de un Estado liberal, entre comillas, subrayado con cursivas, o sea, tiene que ver con la voluntad política de imponer un discurso, ¿no? Y la otra es, bueno, la necesidad de que ese discurso fluya de manera abierta y que, bueno, y que pueda ser debatido. O sea, yo creo que eso es lo básico, ¿no? Y que sobre todo me parece que cuando se pretende legitimar una ruptura política haciéndola ver como ruptura histórica, se está violentando la historia. O sea, tú puedes proponer un proyecto político y tú estás en libertad de proponerlo. El punto está en cuando tú a ese proyecto político le quieres dar condición histórica, porque la condición histórica no está, o sea, asociada a la voluntad política de quien dirige un proyecto político. Entonces, creo que todo eso ha generado, por supuesto, o sea, toda esta necesidad de plantear los problemas que representa el uso político de la historia, y sobre todo creo que eso forma parte de un debate que hoy en Colombia lo están viviendo de manera muy sensible, ¿no? Y que por eso me parece todavía de más importancia. O sea, ¿quién tiene el patrimonio de la verdad? ¿No? Yo creo que nadie tiene el patrimonio de la verdad. Y lo importante es saber que esos son temas para el debate, no para la dogmatización ni el establecimiento de un relato único.
Bueno, colegas, estudiantes y demás que nos acompañaron hoy, debo darle las gracias, o igualmente a Inés también por su conferencia, una conferencia bastante didáctica, práctica, pero profunda, sobre todo de una cuestión que obviamente a los colombianos un poco nos toca o nos ha tocado en términos de lidiar con parte de esa revolución bolivariana en las últimas décadas. Bueno, a todos entonces muy amables, los esperamos en la próxima conferencia. Me dice Javier que pueden encontrar en el link que está acá en el chat las conferencias grabadas para que puedan escucharlas y no dependan solo de la experiencia de participar hoy con Inés en la conferencia. Entonces, gracias a todos. Inés, muy amable, esperando que la situación de Venezuela pues mejore, que no se vaya la luz. Así es, ojalá, así vamos. No, muchísimas gracias, ¿verdad? A todos ustedes y los saludo por este espacio que verdad que es de una enorme riqueza y bueno, y que tiene que ver con esto que estamos hablando. O sea, la historia es para debatir, no para imponer. O sea, así es. Muchas gracias. Correcto, bueno, muy